¿Tu primaria dónde estuviste aquí en Nogales? La primaria, pues que estuve en 2 primarias, porque recuerdo muy bien el primer año de primaria lo hice en un colegio particular. En un colegio particular, esos que estaban administrados por la Iglesia Católica, por monjas. Oye, ¿cómo es? Yo soy niño de escuela pública ya por la Leona Vicario, pero esta que era una escuela privada, ¿me dices? Sí, era una escuela, tiene muchos años, todavía sigue vigente. Bien, hombre, no pasa nada, ¿no? Era el colegio Eusebio Francisco Quino. Ahí está por atrás del Seguro Social. Católico. Es una escuela católica. Y entré ahí porque mi hermana creo que ya llevaba 2 años en ese colegio. Ok. Y mi mamá pues ahí nos decidió inscribir, o me decidió inscribir. Y pues yo en aquellos años no era como que pensaba de que es que es una escuela particular, pero sí se veía eso de que había preferencias de que el hijo del doctor, el hijo del licenciado. Oye, estamos hablando de los 90, ¿no? Sí, yo empecé en la primaria en 1996 y me acuerdo mucho porque ese mismo año nació mi hermano. Luego que era como que yo recuerdo que decía, ya voy a entrar a la primaria y tengo hermano. Y como que ese año yo me acuerdo que los recuerdos que yo tengo es de que vas a entrar a la primaria y ya tienes un hermano, o sea, porque éramos 2 siempre, ¿no? Y era como que era un cambio importante, claro, en mi estilo de vida, ¿no? Entonces, por X o Y razones, yo supongo que eran cuestiones económicas. Cuando yo terminé el primer grado, recuerdo que mi mamá decidió sacarnos a mi hermana y a mí del colegio particular, y nos pasó ya al sistema de gobierno, una escuela pública, que es la que está enseguidita ahí. Cruzando la calle. Ahora sí que no cruzando la calle, así ahora sí que un lado, comparten cerco, ¿no? Mira. Y es una de las escuelas que pues en aquellos entonces, y creo que hasta ahora es de las mejores escuelas a nivel académico en el sector educativo de escuelas públicas. Es la Covarrubias, que se les dice, ¿no? Okay. La Ignacio Wenceslao Covarrubias, que también era como que muchos quieren entrar en esa primaria, ¿no? Entonces, y ahora sí que yo recuerdo mucho que yo batallé mucho para aprender a leer. Ok. Tengo esos recuerdos de que mi mamá me saturaba las paredes con pancartas para poder aprender a leer. No sé por qué, la verdad. Yo creo que sí era un poco hiperactivo y travieso, inquieto, pero recuerdo que ese verano mi mamá le echó todos los kilos y me enseñó a leer en el verano. Ok. Porque pues no podía, o sea, pasé a segundo, no recuerdo con qué calificaciones, pero pasé. ¿Qué es lo importante? Ajá, y cuando entré a segundo grado de primaria, pues ya era como un cambio, ¿no? Yo venía de una escuela pública que yo en aquel entonces no entendía la diferencia. Tenías que 6, 7 años. Pero me acuerdo que pues sí cambiaba, o sea, de estar en un salón bien pintadito, con instalaciones así como que, para lo que uno puede decir normales, llegas pues ya a una escuela así donde pues se ve la diferencia. Y también pues la gente, los mismos niños, o sea, yo me sentía cómodo, me sentía cómodo con los compañeros, pero ahí fue cuando yo me di cuenta, o sea, ya ahí entendí lo que era ser alumno de una escuela particular y de una escuela pública, ¿no? Ok. Pero me fue también en segundo que fue el primer año o el único año de mi formación académica que puros 10. Saqué el primer lugar en aprovechamiento, me acuerdo. Uy, Dios. ¿Y así seguiste el resto de la primaria? No, fíjate que no. ¿No lo sostuviste? Conforme vas creciendo, pues vas... Más regazón te haces. No, más hiperactivo, más travieso. Y no era burro. Bueno, no sé, no. A lo mejor se escucha feo burro. Ajá. O sea, no era de los primeros lugares, pero pues le echaba ganas. ¿Qué? Promedios entre 8 y 9. Me alcanzaba. Te esforzabas, eras aplicado. No, fíjate, yo digo que yo me empecé a aplicar en la escuela y también es una parte que recuerdo mucho en cuarto de primaria, porque en cuarto de primaria era una maestra muy estricta que dejaba muchas tareas y mi hermana ya había pasado por esa maestra, ¿no? Y como que había generado ese antecedente en mí de que mi hermana sufrió con ella y yo le decía a mi mamá, yo no voy a sufrir, yo la voy a hacer sufrir a ella. Muy bien. Así como que ya más retador. Pero
Pues sí, y esa maestra tenía una manera bien peculiar de trabajar. Acomodaba las filas del salón. Te acomodaba, hacía equipos. Cada fila tenía un nombre. Los delfines, los búhos, los tecolotes, así por diferentes animales. Pero haz de cuenta, la primera fila eran los más aplicados, los primeros lugares. Y no somos clasistas y fíjate, México. Oye, fíjate, tienes razón en sí, eso. lo que me estoy dando cuenta. ¿Cómo lo hacía esa maestra? Y haz de cuenta que cada bimestre, pues, veías si cambiaste de fila o avanzaste algunos bancos. Y lo peor del caso era que en la parte de enfrente, en el primer mesabanco, ponía así, decía el nombre del equipo, los delfines, y el nombre del alumno y su promedio. Wow, así. Yo sí me acuerdo que, o sea, nunca estuve en la primera fila. El trauma. Yo digo que siempre estuve como en la tercera. Mira, me desbloqueaste un recuerdo porque sí, en esta cuestión de los mesabancos y cómo se acomodaban. Sí recuerdo que al frente estaban los de mayor promedio. Alguna profesora sí lo hizo, profesor. Y hacia atrás te iban poniendo según. Oye, qué prácticas en los 90s, ¿no? De los profes. Sí, esa maestra, yo creo que muchos se han de acordar de ella. Sin nombres, ahora la verdad no sé si viva la maestra, porque en aquellos entonces ya era una maestra de edad avanzada, pero sí, ahí yo entendí que tenía que aplicarme, ¿no? Claro. Y también empezaba a tener ese tipo de conflictos ya como de comportamiento, de temperamento, que muchas veces desde niño ya lo traes, ¿no? Rebeldón. Exacto, ¿no? Y hacía el grado de que, la maestra, pues, tenía técnicas disciplinarias de la vieja escuela, ¿no? Esas técnicas, porque yo creo que, no sé si después de los 2000 se dio, pero todavía en los 90s era muy común ese tipo de disciplina fuerte en las primarias, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo sí recuerdo que nos llegaron a pegar con la regla. Pues así o con las manos. Ella tenía, no era una regla, yo me acuerdo, era un carrizo y estaba enteipado, así como un carrizo. Con un carrizo, y sí te pegaba así en los dedos, así como dijiste con la regla, o a veces en las piernas. En las piernas. Y la situación con esa maestra empezó porque cuando mi hermana entró ahí, la primera vez que le tocó así como que castigo disciplinario, pues mi mamá fue a la escuela, ¿no? Y ya, mi mamá era una mamá, o sea, en la escuela, durante el tiempo que estuvimos en esa escuela, mi mamá siempre estuvo en el ¿cómo se le dice? La mesa de padres de familia, el consejo, ¿no? Algo así. Sí. Y era de las mamás que se movían para mejorar los baños, para poner... Me acuerdo que en aquellos entonces todavía se utilizaban los pizarrones de GIS. Y con actividades, y mi mamá y la sociedad de padres de familia, pizarrones blancos en todos los salones y cosas así, pues. Y entonces, mi cuarto año y esa maestra marcó un antecedente en mí que yo digo que, o sea, yo tenía que haber vivido esa experiencia para ahora ya de grande entender muchas cosas en cuanto a disciplina, a cosas que pues a lo mejor a los 10 años todavía no las captas. Ahora, Fer es padre, es papá, ¿no? Sí. Y ya tienes niñas en la primaria. Sí, tengo 2 niñas. Recordando a aquellos 90s, ¿no? Y ahora comparándola con la educación y la disciplina en las escuelas, ¿es diferente? ¿Ha cambiado? ¿Permiten todavía ese tipo de prácticas? Digo, yo no soy padre, siempre lo digo, ¿no? Sí, en los programas. Yo no es una diferencia. No he tenido un caso con mis hijas o con mi hija Renata, más grande, que ya está en tercero de primaria. No hemos tenido ningún caso. Lo que sí, ahorita ya está pasando por un proceso también de cambio, o sea, la movimos a la escuela de Estados Unidos y pues tiene una barrera, ¿no? Tiene la barrera del idioma, es un sacrificio que esté en Estados Unidos, tienes que madrugar, literal, hacer fila y cruzar, pero algo que yo veo que como que las maestras acá en México son como que más apapachadoras, o al menos las de ahorita, ¿no? A mí también me tocaban maestras así, ¿no? Sí. Pero digo que ahorita es más común que antes en los maestros que tengan como un vínculo más cercano con los alumnos, como de aprecio, de cariño, y pues la maestra que tiene ahorita mi hija, pues no es así como que la más cariñosa. Como que la más cariñosa, ¿no? Y yo le digo, hija, tienes que aprender, son diferentes personalidades,
Pero también digo, oye, el otro día nos encontramos en el cine a la maestra Michelle de mi hija, un saludo, y a Joel, su esposo. De hecho, ellos eran proveedores de nosotros ahí en la fábrica. Todos nos conocemos. La cabina esa giratoria de fotos, ellos réntenselas. Luego esa parte también va a crecer aquí, ¿no? Sí. Para darle publicidad a los proveedores. Oye, Fer, ahondando en este tema de la disciplina y las diferencias que puede haber, ¿tú estarías de acuerdo? Y quizás la pregunta esté un poquito muy directa, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo en que esa disciplina que recibiste en tu primaria, a veces que incluía el reglazo, se diera a tus hijos en estos tiempos? Para nada. Son otros tiempos. Okay. Son otros tiempos y creo que ahora los maestros ya... es lo que yo esperaría y lo que me ha tocado, ya están más preparados con diferentes técnicas, ¿no? Métodos, ¿no? Con diferentes métodos para poder enseñar, pero también para disciplinar. Y ahora, mucho de eso, pues es mucho del comportamiento de los niños, siento que es de la formación que les den en casa, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Que es el núcleo de la educación y es la base. Pero de acuerdo, estoy de acuerdo con el hecho de que ya hay distintos métodos, estrategias para tratar. Y aparte también alumno. Ahora, pues, tú sabes que los derechos humanos es algo que lo estás viendo desde kinder, ya lo estás enseñando, ¿no? Sí, ya es muy diferente. Ya lo está promoviendo y ya yo creo que ya no se da. Al menos no me ha tocado en casos recientes así que... Ok, fíjate, otro tema que en la primaria se veía mucho en los 90s es el tema del bullying. Tú sabes que el bullying en aquellos tiempos era medio extremo. Y hay invitados o que estuvieron de este lado o del otro. ¿Tú cómo eras en eso? ¿Cómo te fue con ese tema en los 90s? Fíjate que yo recuerdo mucho cuando entré a esa primaria, a la Covarrubias. Yo recuerdo que pues en aquel entonces yo estaba en segundo y había un niño de quinto. Me acuerdo mucho de ese niño porque literal ese era mi buleador. Siempre hay uno. Y me acuerdo porque era blanco y tenía los ojos verdes y siempre iba a la escuela con un jersey de Michael Jordan. Tenía todos los jerseys de Michael Jordan. Oye, estereotípico niño, ¿no? De los 90s. Malo, y se peinaba para atrás, así, corte rapo, peinado hacia atrás. Toda primaria tuvo un niño así. Y me acuerdo que yo estaba en la banda de guerra y yo tenía un tambor nuevecito que me compró mi mamá. Y él me decía, préstame tu tambor. Y yo, sí, aquí está tu tambor, ¿no? Y en aquel entonces, pues no sé, a lo mejor era mi personalidad o que no era como que un boom de que, ay, no te pueden hacer bullying. Y a lo mejor yo lo normalicé, ¿no? Por algún tiempo lo normalicé. Hasta que una vez yo me acuerdo que le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Tengo un problema en la escuela. Y de hecho ella fue la que se dio cuenta porque todos los días le pedía dinero para comprar un trompo. Y era porque me lo ganaba el Alexis. Un saludo para Alexis. No me acuerdo cómo se apellida, pero... luego si lo estás viendo, Alexis, ¿no? Pues parte de mi carácter tú lo forjaste. Pero no, sí, creo que en aquel entonces no le daban no tenía tanto peso. Tanta importancia. A lo mejor lo normalizábamos, ¿no? Porque, pues ahorita, ¿qué es lo que decimos nosotros? No, antes el bullying lo arreglabas de otra manera, ¿no? Ajá. Que a lo mejor no era la mejor manera, pero, como te digo, los tiempos van cambiando. No quiere decir que nuestros tiempos estaban bien o que los tiempos de ahora están mal, pero es algo que debemos de trabajar. Son diferentes. Así es. Podemos mejorar en esos aspectos. Así totalmente. Es.